Noches. Continuamos con nuestros videos de la aplicación de la química orgánica y ahora específicamente vamos a hacer el protocolo que personalmente sigo para determinar la estructura química de una muestra problema de una manera tradicional cuando no contamos con resonancia magnética nuclear ni contamos probablemente con un infrarrojo. Pues tradicionalmente estos análisis se hacían por ensayos de tubo y reconocimientos de grupos funcionales. Entonces, pues lo primero, pues uno puede tener una muestra líquida o una muestra sólida y lo que se sugiere pues hacer unos ensayos organolépticos, ¿sí? Los ensayos organolépticos son los que uno puede detectar con sus órganos de los sentidos. Entonces pues hay que determinar el color. Acerca del color pues tenemos una información importante. La gran mayoría de compuestos orgánicos son sólidos, son blancos, y de líquidos pues son incoloros, pero algunos compuestos que tienen nitrógeno o que tienen azufre suelen tener un colorcito amarillo, ¿sí? O un color un poco más café, entonces eso ya le puede decir a uno algo acerca de la estructura. Su olor, sí, yo sé que no tenemos un detector que nos puede decir qué compuesto es, pero el olor siempre nos trae un recuerdo y lo podemos relacionar con algo. Por ejemplo, el cinamaldehído es un olor fuerte a canela, uno lo reconoce inmediatamente. El acetato de isoamilo es un olor a banano, el benzoato de etilo es un olor a zapote. Entonces hay cosas que uno puede ir reconociendo eh, por esa experiencia que uno trae. Textura simplemente para mirar la forma de los cristales, o un poquito si el líquido pues es muy volátil o si es denso. Son cosas que uno puede tener para luego tener cuidado con su muestra. Tengan en cuenta que a uno le dan una muestra de 5 mililitros. Si uno no tiene cuidado que esa muestra quizás puede ser volátil, la deja en cualquier lugar y se le evapora y luego se perdió el análisis. O resulta que se la dieron translúcida y luego se puso amarilla y uno no se dio cuenta. O resulta que no sé, hay tantos factores que uno tiene que verificar antes, entonces son cositas que uno tiene que mirar para ver cómo ha evolucionado la muestra. Y el sabor, obviamente, pues es un ensayo organoléptico, pero no hay que hacerlo, ¿sí? O sea, a menos de que uno sepa que es un alimento o que es una muestra problema segura, pues se prueba, pero eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces el sabor no se hace, ¿sí? No se hace. Bien, entonces después de que yo tengo eso, en un cuadernito voy anotando todas esas pruebas que al final esos indicios pequeños quizás me puedan decir qué muestra es. Siguiente, pues le voy a hacer lo que se denominan ensayos preliminares. Esos ensayos preliminares me definen a una muestra por unas características globales. Entonces la primera es la prueba a la llama, ¿sí? La prueba a la llama me da muchísima información. Puede ser muy trivial, pero como un compuesto hace combustión, habla mucho de su estructura química. Entonces yo siempre debo utilizar un mechero, ¿sí? Con llama azul, o sea que tenga un buen ingreso aquí de aire para que esta sea una combustión completa. Si es un líquido, pues en una espátula pongo unas goticas sobre él, ¿sí? Tengan en cuenta que estas pruebas son cualitativas, no son cuantitativas. Quiero mirar qué sucede, ¿sí? Si pongo 5 gotas es lo mismo que ponga 10 gotas de un líquido, o si pongo 4 cristalitos es lo mismo que ponga 10. Entonces, pues yo tengo que mirar cuánta muestra tengo para ir gastando, porque esta prueba de la llama es una prueba que destruye la muestra, pero no la puedo recuperar. Si mi compuesto a la llama quema, ¿cierto? Y el color de la llama, diferente al del mechero, es azul, o tiene unos tonos azules, es sinónimo que mi muestra puede llegar a ser oxigenada, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, sí, es un alcohol. No, cualquier compuesto oxigenado me puede llegar a dar, ¿sí? Entonces, si mi muestra se quema, sea sólida o sea líquida la llama, y el color que saca esa llama es un color azul, es probable que mi muestra tenga bastante oxígeno. Ahora, si cojo mi muestra sólida o líquida y la pongo en mi mechero azul y la llama que sale es amarilla, ¿cierto? Solo amarilla, entonces la probabilidad es que sea un hidrocarburo alifático o que tenga muchos carbonos, pero esos carbonos no sean aromáticos. ¿Sí? Por ejemplo, el hexano, el pentano, el octano, el nonano, cuando se queman, como no tiene oxígeno y solo tiene carbono, su llama es amarilla pero sin humo. Y si yo tengo un compuesto que lo quemo en una llama azul y la llama es amarilla y luego bota humo, que es lo que se llama como
llama fuliginosa, ¿cierto? O llama conolin, pues la probabilidad de que mi compuesto sea aromático es muy alta. Ahora, es aromático, pero eso no me quiere decir que no pueda llegar a tener oxígeno o que no pueda llegar a tener cadenas alifáticas. Lo que predomina en esa estructura es que su ciclo aromático pues está abundante. ¿Listo? Entonces esas son reacciones que quizás pueden ser muy sencillas, pero en 2 minutos le da una información importante a uno de qué es lo que tengo. Luego sigue la capacidad de oxidación que tenga ese compuesto. Entonces, para la capacidad de oxidación existe el test de Bayer, ¿sí? Que el test de Bayer es muy sencillo de hacer y en principio se usaba para definir si mi compuesto tenía dobles enlaces, insaturaciones de tipo alqueno o de tipo alquino. Debido a que cuando el permanganato de potasio, el medio ácido o básico, reacciona con esas insaturaciones, en el caso de un alqueno me produce un diol, ¿sí? Y dióxido de manganeso, que es un compuesto de color café. En el caso de los alquinos, el permanganato oxida esos alquinos hasta compuestos carboxílicos o sales de potasio de los compuestos carboxílicos y dióxido de manganeso. ¿Por qué es tan usado este test? Porque resulta que el permanganato de potasio en su estado de oxidación más 7 es un color violeta, ¿sí? Y cuando él se transforma, ¿sí? En estado de oxidación más 4, pasa a ser un color café inmediatamente, ¿sí? Entonces una prueba súper sencilla, se hace en poco tiempo. Importante, pues tener una cantidad estable de muestra adicional, con 3 o 4 gotas y unos 2 o 3 mililitros del test de Bayer ya es suficiente, ¿sí? Tengan en cuenta que eso son pruebas cualitativas. El inconveniente de esto, no, yo realmente no lo veo como un inconveniente y yo por eso le denomino la capacidad que tenga de oxidarse de un compuesto. Pues los alcoholes que sean de fácil oxidación también van a dar positivo, los aldehídos que sean de fácil oxidación van a dar positivo, algunas aminas, las aminas se oxidan muy fácil en óxidos de amina con oxígeno atmosférico, o sea que con el test de Bayer también lo van a ocurrir, esos dan positivo, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo mi muestra, la quemé, tengo una información y luego le pongo unas goticas o unos mililitros del test de Bayer y se me oxida, pues ya tengo que sospechar que mi compuesto es fácilmente oxidable. ¿Listo? Ahora, algo importante, ¿cierto? Es determinar la composición en elementos de mi muestra problema. Entonces, algo es muy conocido como la fusión sódica, ¿cierto? Esta fusión sódica lo que hace es una descomposición de la materia orgánica y la convierte toda en sus iones, ¿sí? Disueltos. Entonces, para eso tenemos que utilizar sodio metálico. Recuerden que cuando uno saca el sodio metálico del laboratorio, él está como apagado, como recubierto de una resina que muchas veces es parafina, en otros casos es un aceite inerte, porque si lo dejamos al ambiente pues se oxida y no se puede evaluar su reactividad como sodio en una descomposición. Entonces para utilizarlo se tiene que sacar de este frasquito y tratar de pelarlo por los laditos hasta que se vea este color brillante que ustedes ven aquí. Cuando se ve ese color brillante es porque ya está, su superficie se le quitó como el dopaje que tiene y ahí sí se puede hacer reaccionar. ¿Cómo se hace la fusión sódica? Entonces tenemos un tubo de ensayo, ¿sí? Este tubito de ensayo se va a romper, entonces puedo utilizar un tubo ahí en el laboratorio que tenga pues roto en las puntas o simplemente parto del hecho que voy a tener que pagar el tubo. Entonces pongo un triangulito de ese sodio, ¿sí? Pequeñito, ¿sí? Que llegue apenas al fondo del tubo de ensayo. Empiezo a calentar, ¿sí? Bastante hasta que ese sodio se funda por las paredes y empiece como a tratar de pegarse por todas las paredes, ¿sí? Cuando se pega por todas esas paredes, eso dura, dependiendo de la fuerza de la llama, pero puede tardar unos 5 a 10 minutos, agrego mi muestra. Si es líquida y es volátil, pues tengo que poner más muestra, ¿cierto? Si es líquida pero no es volátil, entonces con unas 10 goticas tengo. Si es sólida, unos 4 o 5 granitos, los pongo que caigan directamente en el sodio. Cuando eso cae directamente en el sodio, sigo quemándolo y ahí lo que va a haber es una descomposición de la materia orgánica. Cuando empiezo a hacer la descomposición de la materia orgánica por aquí, empiezan a salir unos vapores. Lo importante es que estos vapores los vaya a ir quemando con el mechero. Entonces voy quemando la parte inferior del tubo. Cuando salgan los vapores, cojo esos vapores y los voy quemando con la llama para que el laboratorio no se contamine tanto de esos vapores. Eso lo hago hasta que todo el fondo de este tubo de ensayo esté rojo, rojo, rojo. Cuando está rojo, ¿cierto? Este tubo de ensayo lo
vengo y lo introduzco sobre agua, ¿cierto? Usualmente debe ser agua desionizada, ¿cierto? Porque si utilizo agua de la llave ya tiene mucho cloro, entonces luego me va a dar positiva la prueba de cloro y va a ser un falso positivo. Entonces agua desionizada y pum, lo introduzco sobre esto y rompo esto de acá. Sí, hay algunos autores que dicen, no, enfrío el tubo y luego hidrolizo, pero bueno, a mí me parece que es emocionante romper el tubito con cuidado ahí, que si no lo hace con cuidado no va a tener ningún problema. Listo, lo rompo y luego esta mezcla la llevo a ebullición. ¿Por qué la llevo a ebullición? Porque por el tubo quedaron pegados todas las costras de la materia orgánica descompuesta, entonces tengo que disolverla. ¿Cierto? Cuando la disolví, esta solución tiene que quedarme transparente o un color café pero suavecito. Si la solución me llega a quedar negra, tengo que repetirla. ¿Por qué? Pues porque mis pruebas van a ser de coloración y si yo tengo la solución negra, pues los colores no los voy a poder ver. ¿Por qué puede llegar a pasar eso? ¿Por qué puede llegar a quedar la solución negra? Porque puse mucha muestra acá y no hice una correspondiente descomposición de la materia orgánica o porque puse muestra y no puse el suficiente sodio. ¿Listo? Cuando caliento esto y esta ebullición, luego hago una filtración y en este beaker de acá me quedo con la solución que tiene que ser transparente o un toquecito café. No puede pasarse de ahí. Y con cuidado, pues los vidrios voy y los dejo en el lugar correspondiente. A esa solución le hago pruebas de identificación de nitrógeno, ¿cierto? De halógenos, cloro, bromo, yodo, flúor y de azufre, ¿sí? A la solución que queda ahí tomo una porción y le hago pruebas de identificación particulares, ¿listo? Entonces, hasta el momento, nosotros sabemos si el compuesto es aromático o es alifático o quizás tiene muchos oxígenos, si se oxida con facilidad o no se oxida con facilidad y qué tipo de elementos lo componen, si solamente carbono, hidrógeno, oxígeno o carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o halógenos o azufre. Y eso ya me da a mí un montón de información acerca de la naturaleza de mi compuesto. Listo, luego vienen las constantes físicas. Entonces, las constantes físicas es una de las determinaciones más importantes en el análisis orgánico tradicional porque pues si lo hago bien estoy muy cerca de mi compuesto, si lo hago mal pues me alejo completamente de él. Para hacer un punto de fusión, ¿cierto? Aquí tenemos un montaje y ese montaje tiene cosas importantes. ¿Listo? Entonces primero, tiene un capilar, ¿sí? Donde sobre ese capilar aquí como se ve con esta manito, ¿cierto? Se va a adicionar la muestra. ¿Cuánta muestra pongo? Si yo no tengo que llenar el capilar, con que ponga un centímetro de muestra sobre el capilar es suficiente. Importante, la parte de abajo tiene que estar sellada, ¿cierto? Y la parte de arriba tiene que estar abierta. Aseguro el capilar a la misma distancia del termómetro, ¿cierto? Y aquí en el dibujito está como mal diseñado, pero debo calentar aquí, ¿cierto? En esa esquina. Si yo caliento en esa esquina del tubo de Thiel, entonces hago que el calentamiento vaya fluctuando y vaya dando una temperatura homogénea en este lugar. ¿Sí? Si caliento aquí, la temperatura no es tan homogénea. Vamos a calentar en esta esquina. Listo. El contenido ese azul que se ve ahí suele ser aceite mineral. Ese aceite mineral debe estar puro, no debe tener burbujitas ni gotas de agua, porque cuando la muestra empieza a fundir, o si debo calentar mucho, esas burbujas suben y entonces hacen que el sistema explote y pues va a tener un accidente. ¿Listo? Ojo, un termómetro que mida buena temperatura, 300, 350, porque en muchas ocasiones toman termómetros de 100 grados y llegan a 100 grados, no les ha fundido nada y tienen que volver a hacer el montaje. Un tapón para asegurarse pues que el termómetro está bien puesto, ¿cierto? Y calentar con una llama media, ¿sí? Y en azul. ¿Cuántas veces voy a tomar el punto de fusión? Pues las veces que sea necesario porque yo tengo una buena correlación entre mis datos. Si hago uno y me dio 100 y si hago el segundo y me dio 100 también, pues no tengo necesidad de hacer el tercero, ¿cierto? Pero si hago uno y me dio 100 y hago un 2 y me dio 80, pues tengo necesidad de hacer el tercero. Si hago uno me dio 100, otro me dio 120, otro me dio 80, pues tengo que hacer un cuarto. Listo, entonces el número de repeticiones que yo debo hacer de un punto de fusión es de acuerdo a la correlación de los datos que voy obteniendo. Ahora, después de que obtengo ese punto de fusión, debo tenerlo más o menos por 10 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo. ¿Listo? El punto de fusión no se ve afectado por la presión atmosférica, pero de todas maneras la mano del experimentador sí cambia un poquito. Entonces cuando yo haga mi búsqueda de los posibles compuestos, debo buscar los más
10 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo. Ahora, cuando hago un punto de ebullición, aparte de ese montaje, la diferencia es que en el punto de fusión, el capilar, la parte cerrada va hacia abajo, ¿cierto? Y la parte abierta hacia arriba. Y aquí va al revés. La punta cerrada hacia arriba y la punta abierta hacia abajo. ¿Listo? Y adicional a ese capilar tenemos un tubito aquí pequeño, que en muchas ocasiones se llama un tubo de hemólisis, donde vamos a adicionar nuestra muestra a hacerle punto de ebullición, ponemos el capilar con la boca abierta hacia abajo y la boca cerrada hacia arriba y empezamos a mirar. Primera temperatura, cuando genera el rosario de burbujas. ¿Qué se conoce como rosario de burbujas? Cuando todo el aire contenido dentro de este capilar se sale. Entonces aquí se ve un rosario de burbujas, muchas burbujas seguidas. Luego, cuando ese rosario cesa, retiro el mechero y anoto esa temperatura. Luego, el líquido, cuando eso se enfríe, va a empezar a subir por capilaridad a través del capilar. Y cuando termina de subir, anoto esa segunda temperatura. La temperatura de punto de ebullición es ese rango que hay entre la terminada o el fin del rosario de burbujas y el ascenso por el capilar. Y también cuando termine busco mis compuestos con 10 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo después de haberle hecho la corrección por la presión atmosférica donde se realizó el ensayo de punto de ebullición. ¿Listo? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Lo mismo que en un punto de fusión, las veces que sean necesarias para mirar la correlación entre los datos. Listo. Luego sigo haciendo constantes físicas. Los líquidos, si tengo una muestra líquida, pues tengo unas ventajas adicionales y es que le puedo hacer una densidad, ¿cierto? Entonces, pues la densidad se realiza muy fácil. Tomo un pignómetro vacío, obviamente seco, totalmente seco, si lo pude poner a secar en una estufa y luego dejándolo a peso constante en un desecador sería mucho mejor, ¿cierto? Lo peso, luego lleno ese pignómetro con mi líquido. Aquí no hay que ser tacaños porque esa muestra que acabo de hacer la densidad no se me dañó, no se me va a dañar ni se me va a contaminar, entonces la puedo reusar, ¿sí? Entonces se puede hacer un pignómetro de 10 mililitros, está bien, no de 5 mililitros, está bien. Y luego cojo la masa del pignómetro con líquido, la masa del pignómetro vacío, saco la masa del líquido, ¿cierto? Y como la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pues lo mido en el volumen, lo divido en el volumen del pignómetro y saco mi densidad, ¿cierto? Pues ¿cuántas veces lo voy a hacer? Pues 2 o 3 veces hasta que mi valor pues tenga una alta correlación. Y también puedo para asegurarme que el pignómetro está bien, que su volumen está bien, pues hacerlo primero con agua. Como tengo la densidad conocida del agua, entonces lo miro y miro qué tanto está desviado el valor de densidad que obtengo del agua experimental con el de densidad teórico y puedo comparar más o menos la exactitud y precisión que tienen mis instrumentos. ¿Listo? Luego puedo hacerle a un líquido el índice de refracción, ¿cierto? Este se hace con un par de goticas y es una constante bien importante de los líquidos. Simplemente aquí donde se ve este instrumento, abro esta tapita, pongo una gotica y luego empiezo a mirar ese índice de refracción que básicamente es como una lunita, ¿sí? Donde la mitad se pone negro, 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 negro y la otra mitad se pone blanco. Cuando llegue a ese lugar, pues tengo mi índice de refracción. Si es la primera vez que lo voy a hacer, pues la técnica es poner una muestra de un índice de refracción conocido como el agua, ¿cierto? Pongo la índice de refracción del agua, miro cómo se me está viendo el análisis, luego con base en ese limpio, seco muy bien el instrumento y pongo mi muestra. ¿Listo? Y por último, el polarímetro, que si bien se le puede hacer tanto a sólidos como a líquidos, en un líquido que sospecho que puede tener carbonos quirales que desvían la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda del plano. Entonces cojo, si es un líquido, le hago una disolución en un disolvente no quiral, ¿cierto? Y lo pongo aquí a rotar en una concentración conocida y él me va a decir, si el valor me da 0, es porque mi compuesto no tiene centros quirales, ¿cierto? O si mi valor me da más o menos algún valor, pues mi líquido, mi sólido tendrá compuestos quirales. Usualmente se sugiere que la concentración en la que se evalúe sea de alrededor del 10%. ¿Listo? Entonces, todas estas cosas me van diciendo mucha información acerca de la naturaleza de mis compuestos y de las probables constantes físicas que tenga. Listo. Después de que he hecho todo esto, pues debo evaluar su solubilidad química y su solubilidad física. Este diagrama es muy famoso, ¿cierto? Y arranca pues con la solubilidad que tenga en agua. ¿Listo? Entonces tomo un tubo de ensayo, más o menos
o siempre tengo que tomar una cantidad constante de disolvente, ¿cierto? Entonces uno puede marcar tubos de ensayo del mismo tamaño con una distancia constante, ¿cierto? Y si es un sólido, pues uno debe tener una espátula donde la medida cualitativa pues sea estable, ¿sí? Porque es diferente poner una tonelada a poner un miligramo. Entonces mantengo una cantidad constante de mi sólido y una cantidad constante de mi líquido de muestra problema y la agrego sobre los tubos de ensayo. Entonces lo primero es, cuando yo solubilizo algo en agua, ¿cierto? Estoy hablando de una solubilidad física, ¿cierto? Porque simplemente está ocurriendo un fenómeno de hidratación, de solvatación y no hay un cambio químico sobre esa molécula. Entonces, si ese mi compuesto problema es soluble en agua, ¿cierto? Me voy aquí para la derecha de mi esquema y luego miro la solubilidad en éter, que también es una solubilidad física, ¿sí? Simplemente estoy cambiando de un disolvente polar prótico a un disolvente polar aprótico. Dependiendo si es soluble o insoluble, pues me quedo en alguno de los grupos, S2 o S1, y luego busco información de qué tipo de compuestos pueden llegar a estar ahí. Sí, ahí pueden estar los compuestos altamente polares, hidrolizables, ¿sí? Perdón, con grupos hidroxilo, y esos compuestos polares con grupos hidroxilo pues suelen ser insolubles en S1. Los que son solubles en éter pues son compuestos que tienen poco número de carbonos, poco número de grupos hidroxilo, pero lo suficiente para ser solubles en agua. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que cada prueba se hace en un tubo por separado. ¿Sí? Yo pruebo en agua. Cuando pruebo en agua, anoto los resultados, desecho eso y en otro tubo adicional pongo éter, pongo mi muestra y desecho el resultado. Si no, voy agregando éter y agua sobre el mismo tubo. Listo, si llegase a ser insoluble en agua, entonces voy a probar en ácido clorhídrico. ¿Sí? Cuando yo pruebo con ácidos y con bases, ahora sí estoy hablando de una solubilidad química, porque estoy haciendo una transformación de mi compuesto en probablemente una sal otra función química. Si yo pruebo algo y es soluble en ácido clorhídrico, me queda en el grupo B. ¿Qué es soluble en ácido clorhídrico? Pues todos los compuestos que tengan carácter básico. ¿Y cuáles serán esos? Pues las aminas, ¿cierto? Entonces las aminas grandes, sí, porque las aminas pequeñas suelen ser solubles en agua, las aminas grandes con número de carbonos de 4 hacia arriba más o menos, son insolubles en agua, pero son solubles en ácido clorhídrico y caerían en el grupo B. Listo, ahora si es insoluble en ácido clorhídrico, listo, yo digo, pues esto no es un compuesto básico, y sigue la siguiente prueba de una solubilidad química, lo va a disolver en hidróxido de sodio al 10%. ¿Qué es soluble en hidróxido de sodio? Pues los compuestos que tengan carácter ácido, ¿sí? Derivados de ácido, ácidos carboxílicos y algunos fenoles. Entonces, si es soluble en él, ¿cierto? Pues podrá ser un compuesto con carácter ácido y ahora vamos a verificar con bicarbonato de sodio si es muy ácido o es poco ácido, ¿listo? Entonces, si es soluble en bicarbonato de sodio es porque el compuesto probablemente es un ácido carboxílico, ¿sí? La probabilidad de que un compuesto de efervescencia con bicarbonato de sodio que sea un ácido carboxílico es muy alta, ¿cierto? Si es insoluble en bicarbonato, pues es de carácter ácido, pero mucho menos ácido, o sea, probablemente un fenol, ¿listo? Aquí importante es cualquier cambio de color, cualquier calentamiento del tubo, cualquier efervescencia o cualquier homogeneidad en el tubo es un ensayo positivo de solubilidad, ¿listo? Cuando es solubilidad física, pues lo que pasa es una homogeneidad y ya. Cuando es solubilidad química, suele haber cambio de color, suele haber calentamiento del tubo, suele haber efervescencia. ¿Listo? Eso es importante. Bien, ahora si fue insoluble en ácido clorhídrico, o sea que no es mi compuesto no tiene carácter básico. Si fue insoluble en hidróxido de sodio, o sea mi compuesto no tiene carácter ácido. Se fue a la insolubilidad, entonces llegamos hasta acá. Y decimos no tiene ni nitrógeno ni azufre. Por eso es importante haberle hecho la fusión sódica. Si tiene nitrógeno o azufre, listo, entonces vamos al grupo M. Entonces pueden ser grupos nitro, ¿cierto? Que sí tienen nitrógeno pero no tienen carácter básico. Suelen ser compuestos heterocíclicos que su carácter básico es muy bajo. O suelen ser compuestos donde el ácido clorhídrico no es suficiente para disolverlos. Si no tiene nitrógeno ni azufre, ¿cierto? Entonces obviamente no es una amina, obviamente no es un ácido. Se va a evaluar su solubilidad en ácido sulfúrico. Ahora, ¿el ácido sulfúrico qué es? Un agente oxidante fuerte. Entonces, él va a verificar si hay compuestos oxigenados, pero esos compuestos oxigenados son fáciles de oxidar. Entonces, aquí caen mucho alcoholes grandes, caen cetonas, caen aldehídos,
caen compuestos de esa naturaleza que se puede oxidar. Entonces, si son solubles, caerán en el grupo N. Un ejemplo claro de eso es el benzaldehído, ¿sí? Es un compuesto aromático que no es soluble en agua, obviamente, tampoco en ácido clorhídrico, tampoco en hidróxido de sodio, pero cuando tiene presencia de un agente oxidante, entra directamente en el grupo N, ¿cierto? Ahora, si es insoluble en ácido sulfúrico, es un compuesto que no se puede oxidar, ¿cierto? Y si no tiene nitrógeno ni azufre, entonces lo que puede ser probablemente es un hidrocarburo de gran peso molecular. ¿Listo? Entonces, esto es importante. ¿Cuántas veces debo hacer la solubilidad? Pues si lo hice una vez, ¿cierto? Y mis resultados no son como muy distintos, pues lo hago 2 veces. Ahora, estoy trabajando en un grupo de 2 personas, entonces le digo a uno, hágalo usted, lo hago yo, luego comparo los resultados. ¿Listo? Entonces esto es bien importante. Luego vienen las pruebas específicas. Después de que yo ya llegué y estoy en un diferente grupo de esta tabla, pues voy y hago los ensayos. Entonces esos grupos me van a decir si hay derivados de ácido, si hay fenoles, si hay aminas, si hay alcoholes primarios, secundarios, terciarios, si hay aldehídos, cetonas. Entonces hago pruebas específicas, ¿listo? Algunas pruebas específicas para ácidos, bicarbonato. Para ésteres, la prueba de hidroxamato. Para acetonas, la prueba del reactivo de Brady o lo que se conoce como 2,4 de nitrofenilhidracina, que da positivo tanto para aldehídos como para acetonas. ¿Cómo puedo identificar o diferenciar un aldehído de una acetona? Pues porque los dos dan un precipitado naranja con el reactivo de Brady, pero uno de los dos nomás se oxida. Entonces él da positivo con Tollens o con Felin, ¿cierto? En Tollens el espejo de plata y con Felin da un precipitado rojo de cobre si se hace bien. Luego si me da un alcohol, pues puedo diferenciarlo por su capacidad de oxidación. Los primarios y secundarios oxidan, los terciarios no. Mientras que los terciarios y secundarios hacen sustitución nucleofílica con Lucas, mientras que los primarios no. ¿Cierto? Las aminas hacen la prueba de Hinsberg, ¿sí? Positiva. Los fenoles hacen tricloruro de aluminio. Los haluros de ácido hacen la prueba de hidroxamato, hidrólisis fácilmente y también precipitan con nitrato de plata por el halógeno. Y pues los anhidrios sí son bien complejos porque esos se hidrolizan con nada y uno los puede llegar a confundir con el ácido, con el ácido correspondiente. Listo, después de que tengo eso descartado, hago una lista de candidatos con todas esas cosas que tengo. Ya de los 2-3 millones de compuestos orgánicos que tengo, tendré alrededor de 10, pues los tomo y hago pruebas comparativas, ¿sí? Una prueba de identificación específica o una constante física, los miro y evalúo qué sucede. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Gracias.